Ahí está, ahora sí. Muchas gracias, Hildita, amadas hermanas, cada una de ustedes, muy buenas noches, que el Señor las bendiga y pues en esta primera noche de nuestro encuentro especial para mujeres, Él pueda derramar a través de la gracia de su Santo Espíritu todo su poder, toda su luz, toda su gracia, para que a partir de hoy podamos ser esas mujeres renovadas, transformadas a través del poder de su Santo Espíritu, ¿sí? Cada una de nosotras entonces podamos hacer viva esa palabra que el apóstol San Pablo expresa en su carta a los Corintios, a los Colosenses, perdón, que la palabra de Cristo resida en nuestro corazón con todo su poder, con toda su fuerza, con todo su ímpetu, con toda la misericordia, la bondad, con todo, con toda la clase de bendiciones que Él quiere y tiene para nuestras vidas. Dispongamos entonces nuestro corazón para poder escuchar este tema que hoy vamos a compartir y más allá de escucharlo, más allá de almacenarlo en una hoja escrito, ¿verdad? Más allá de tenerlo ahí o en la mente, lo podamos tener en nuestro corazón y que de nuestro corazón pueda surgir, pueda brotar, pueda manifestarse en la acción. Amén. Cada vez que nosotros llevamos a la acción esa palabra que escuchamos, esa palabra que recibimos, esa palabra con que nuestra vida es bendecida, entonces al accionar esa palabra ponemos en acción también esa mano poderosa de Dios. No nos desanimemos. Pueden haber circunstancias miles alrededor nuestro que vienen a abatirnos, que vienen a atormentarnos, pero más fuerte que todo ello es el poder de Dios, de ese Dios poderoso, de ese Dios bondadoso, misericordioso, sanador, que quiere y tiene bendiciones para nuestra vida. Amén. Esta noche vamos entonces a compartir este tema que vamos nosotros a poder. No puedes salir. Estoy jugando, Juan Diego, escucha. No sales. A ver, mis hermanitas, este tema que vamos a poder nosotros disfrutar para luego practicar. Amén. Vamos a iniciar entonces proclamando la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 6, versículo 35. ¿Qué dice la palabra del Señor? Les dijo Jesús: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre. El que crea en mí no tendrá nunca sed. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este versículo brotó, surgió de los labios del mismo Cristo, ¿sí? El que venga a mí no tendrá hambre. El que crea en mí no tendrá nunca sed. ¿Sí? Miren el énfasis que pone el evangelista San Juan en este texto. No únicamente dice, el que crea en mí no tendrá sed, sino que agrega una palabra, no tendrá nunca sed. Quiere decir entonces que si nosotros nos acercamos a ese Jesucristo, a ese Dios que nos espera, lleno de amor, lleno de bondad, nosotros jamás vamos a padecer ni hambre y mucho menos sed. Amén. El agua se expresa en las Sagradas Escrituras como uno de los símbolos que más aparece en ella y se relaciona respecto del hombre a través de la sed. Es decir, el agua se manifiesta en la Sagrada Escritura como aquello que sacia la sed del hombre, ¿no? Es un símbolo, la sed es un símbolo, algo difícil de percibir, algo difícil de describir tal vez, porque no todas las personas la expresamos de manera similar, ¿verdad? No todas las personas la expresamos o la manifestamos de la misma manera. Sin embargo, ¿por qué nosotros tenemos sed? ¿Sí? ¿Por qué nosotros experimentamos esa necesidad de beber agua? Porque sencillamente nuestro cuerpo está compuesto en un 70% de líquido. ¿Sí? Nuestra sangre, nuestros fluidos son líquidos que alimentan, que lubrican
todo nuestro organismo, llámense músculos, tendones, articulaciones, huesos, nervios, ¿sí? Todos los órganos, estómago, pulmones, corazón, están cubiertos en cierta medida, están compuestos por este componente principal que es el agua. ¿Y cómo nosotros vamos a experimentar esa sed? ¿O por qué experimentamos esa sed? ¿Por qué experimentamos nosotros esa sed? Porque precisamente a través de la orina, a través del sudor, a través de las lágrimas, nosotros perdemos cierta cantidad de agua. Pero al estar nuestro cuerpo formado, organizado, compuesto en un 70% de agua, entonces es lógico que al perder una pequeña cantidad, a nosotros nos parezca demasiada. Y por eso experimentamos esa sed, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando no bebo agua y he sudado o hecho ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que experimento primero? Que los labios se me secan y literalmente la lengua se me pega al paladar, ¿sí? Y quisiera hablar, pero no se puede porque la lengua se pega al paladar, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hace falta agua. Y esa agua nos hace falta, ¿para qué? Para que nuestro cuerpo no caiga en deshidratación y esa deshidratación conlleve a que nuestros órganos no funcionen de manera correcta. Y si nosotros no suplimos esa agua que nos hace falta, entonces eso que no va a funcionar bien específicamente y primeramente los riñones, van a empezar a trabajar el doble, ¿sí? Al empezar a trabajar el doble porque no reciben el agua para poder filtrar todo aquello que es negativo para nuestro cuerpo, todas esas toxinas que son negativas para nuestro cuerpo, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El corazón va a tener que trabajar más para poder llevar el oxígeno que hace falta a todo nuestro cuerpo. Entonces, miren cómo es como un círculo, ¿verdad? No únicamente tenemos sed y ahí queda, no. Tenemos sed, experimentamos esa sequedad en nuestros labios, en nuestra lengua, en todo nuestro cuerpo, física externamente, pero internamente también se producen otras complicaciones. Ya les menciono, nuestros riñones empiezan a trabajar más, empiezan a retener más líquido porque hace falta, entonces ya no filtran la cantidad de agua suficiente para ser eliminada a través de la orina, sino que la retienen en el cuerpo. Y contradictoriamente, a pesar de que nos estamos deshidratando, empieza el cuerpo a hincharse. ¿Por qué? Porque el organismo mismo, por esa necesidad que tiene de agua, entonces empieza a retener el poco de agua que le queda, el poco de líquido de agua que le queda en el organismo. Y lo experimentamos y lo vemos en nuestras manos, en nuestros tobillos, en nuestras piernas o en los pies, ¿verdad? Entonces, es todo un círculo que se produce, en nuestro organismo cuando nos hace falta esa agua, ese líquido elemento que es vital para nuestra vida. Este líquido elemento no únicamente le hace falta al ser humano, sino también le hace falta a los animales, le hace falta a la tierra, ¿verdad? ¿Y qué podemos ver nosotros en la tierra cuando falta agua? ¿Qué se presenta? La aridez, el desierto, ¿verdad? La tierra se resquebraja y se abren como grandes zanjas porque está reseca. Entonces yo quisiera que por un momento cada una de ustedes cierren sus ojos y se imaginen esa tierra desértica, esa tierra seca en la que no crece ni siquiera una plantita porque no hay agua, ¿sí? Y trasladen esa imagen a su propia vida. Trasladen esa imagen de resequedad, de resquebrajamiento, de falta de vida, de muerte a nuestro interior, ¿verdad? Entonces, así como físicamente necesitamos de esa agua
para que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera, espiritualmente también necesitamos de agua que mantenga todo nuestro ser espiritual, todo nuestro ser interior en armonía. Y vamos a descubrir poco a poco cuál es esa agua que va a saciar nuestra sed espiritual. ¿Cuál es esa agua que va a saciar, repito, nuestra sed espiritual? Físicamente, cuando nosotros tenemos sed, pues necesitamos o cogemos algo para beber, ¿verdad? Tomamos una bebida para poder saciar esa sed. Pero no todos los líquidos sacian nuestra sed, ¿verdad? Al contrario, más bien, algunos la incrementan. Y especialmente esos líquidos que son dulces, pero qué ricos y sabrosos se sienten al momento de beberlos, ¿verdad? Por ejemplo, una gaseosa, una bebida gaseosa, un jugo de esos que vienen ahora en caja, que dicen que son naturales, pero que sin embargo uno los toma y por un momentito, como quien dice, ah, ya, sacié mi sed, ¿verdad? Pero no pasan ni 2, 3 minutos y nuevamente, ¿no? Es ese desasosiego en nuestro cuerpo porque necesitamos agua, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que así como no todas las aguas físicas sacian nuestra sed física, de la misma manera, todo aquello con lo que nosotros pretendemos saciar esa sed espiritual que se presenta en nuestro interior, esa sed espiritual, esa necesidad de saciar espiritualmente nuestro ser, no todo lo va a saciar. Y al contrario, así como cuando se bebe físicamente una bebida gaseosa, una bebida dulce, por un momentito nos sentimos satisfechas, pero pasan 2 o 3 minutos y nuevamente esa necesidad de beber algo. Espiritualmente sucede lo mismo. Cuando nosotros no saciamos nuestras necesidades en el que las va a saciar efectivamente, entonces vamos a vivir en un estado de angustia, de preocupación, de ansiedad, ¿sí? El profeta Isaías, en el capítulo número 48, versículos 18 y 19, escribe lo siguiente: si hubieras escuchado mis mandatos, tu plenitud habría sido como un río, tu prosperidad como las olas del mar, tu descendencia sería como la arena, el fruto de tu vientre como sus granos. Nunca será arrancado ni borrado de mi presencia su nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿A qué hace alusión el profeta Isaías con estos dos versículos del capítulo 48, versículos 18 y 19? Yo te invito a que si tienes dónde anotar, pues toma nota para que más tarde o mañana puedas volver a leer y reflexionar a qué hace alusión el profeta Isaías con estos dos versículos. Inicia diciendo el versículo 18, si hubieras escuchado mis mandatos, tu plenitud habría sido como un río, tu prosperidad como las olas del mar. ¿Cómo es un río? Cristalino, que corre, que camina, y todo a su alrededor es frondoso, tiene vida. Como son las olas del mar, hartas, imponentes, fuertes, ¿verdad? Dice, tu plenitud, tu prosperidad hubieran sido como un río, como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena, el fruto de tu vientre como sus granos, incontables. ¿Sí? Incontables. Descendencia no únicamente se refiere a la descendencia física, sino también al trabajo de tus manos, a la obra de tus manos, porque estás produciendo, porque estás dando vida con algo. ¿Sí? Si tú hubieras hecho caso de mis mandatos, dice el Señor, si hubieras escuchado mis mandatos, nunca, dice, será arrancado ni borrado de mi presencia su nombre. Hace alusión el profeta Isaías a precisamente
el primer versículo que compartíamos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 35. Nunca tendrás sed. Podrás pasar por miles de circunstancias, podrás pasar por muchos problemas, pero nunca tendrás sed de angustia, de preocupación, de ansiedad, de temor, de miedo. Nunca tendrás sed. ¿Pero qué hemos hecho nosotros? Nos hemos saciado o pretendido saciar esa sed espiritual con otras aguas. Hemos ido a otros pozos, hemos ido a otras cisternas a pretender saciar la sed espiritual que tiene el hombre, que únicamente puede ser saciada por ese Dios todopoderoso que nos ha creado. Lejos de Dios, apartados de Dios, nosotros somos como esa tierra reseca que hace un momento les decía, imagínenla. Lejos de Dios nos volvemos así, secos, áridos, incapaces de producir, incapaces de dar algo. Por eso dice y hace referencia el profeta Isaías, el fruto de tu vientre, la producción de tus manos, tu trabajo, no produce, no da. ¿Por qué? Porque estás pretendiendo saciar esa necesidad que solo Dios puede saciar en otros pozos, en otras aguas, en otras fuentes. El alma, nuestra alma, resiente la ausencia de Dios, siente nostalgia por Dios. Y claramente dice el salmista en el Salmo número 42, versículos 2 y 3. Cuánto anhela la sierva los arroyos. Así te anhela, Señor, mi Dios, mi ser. Mi ser tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Por qué escribía eso David? Porque precisamente él sabía que así como la sierva clamaba por las fuentes de agua, así su ser, su interior, su alma, clama por la fuente de agua viva, por la fuente de ese Dios vivo, que es el único que puede saciar la sed del hombre. Cuando Dios está con el hombre, cuando el hombre está con Dios, entonces todo nuestro ser se transforma. Esa tierra árida, esa tierra seca, esa tierra infértil, empieza a dar su fruto y se convierte en un jardín, en un bello jardín que produce flores, que produce árboles frutales, que produce vida. ¿Sí? Si cerca de Dios, si en Dios producimos vida, entonces haciendo una comparación, haciendo un paralelo, si cerca de Dios producimos vida, lejos de Dios, ¿qué es lo que vamos a producir? ¿Qué es lo que vamos a provocar? Obviamente que muerte. ¿Sí? Entonces, que quede eso grabado hoy en nuestro corazón. Cerca de Dios soy capaz de producir vida. Y voy a ser capaz de producir vida porque precisamente recibo vida. Pero cuando me alejo de Dios, me convierto en esa tierra seca, infértil, árida, muerta. ¿Y qué es lo que voy a producir? Muerte, obviamente. ¿Cuál es entonces la primordial necesidad del hombre? Definitivamente Dios. Nuestra principal necesidad es Dios. ¿Y por qué necesito de Dios? Primero, porque necesito de su misericordia en mi vida. Porque si no vivo de la misericordia de Dios en mi vida, si yo no recibo de la misericordia de Dios en mi vida, entonces mi vida es una miseria. Miren, parece un juego de palabras. Con Dios recibo su misericordia. Sin Dios, mi vida es miseria, miserable, ¿sí? ¿Y cómo es una vida miserable? Es una vida triste, es una vida opaca, es una vida donde únicamente hay tristeza, hay oscuridad. En cambio, cuando se vive en la misericordia de Dios, cuando se siente uno seguro de esas manos protectoras y misericordiosas, tenemos la plena seguridad de que por muchos problemas que hubieren,
por muchas circunstancias que se presentaren en nuestra vida, a nosotros no nos va a pasar nada, porque el Dios de la misericordia nos sostiene en su mano. La segunda razón por la que necesitamos de ese Dios es porque necesitamos conocerlo, ¿sí? ¿Y por qué necesitamos conocerlo? Porque nosotros somos sus criaturas, nosotros somos hechura de sus manos, somos creación suya. Entonces, nosotros necesitamos conocer a ese Dios. Una vez uno de sus discípulos le pregunta a Jesús y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, ¿cuánto tiempo estás conmigo y no lo conoces? El que me conoce a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si nosotros conocemos a ese Jesús, ahí se está saciando también esa nuestra necesidad de ese Dios vivo, de ese Dios cuyas fuentes dan vida. Y la tercera razón por la que el hombre necesita de Dios es para alcanzar la salvación y poder así escapar de la condenación eterna. Si nosotros cumpliéramos, como dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 10, si nosotros cumpliéramos con los mandamientos, pero falláramos en uno solo, seríamos condenados. Pero para salir de esa condenación, para salir de ese estado de acusación, de culpa, precisamente llegó al mundo nuestro Señor Jesucristo. Entregó su vida por cada uno de nosotros para poder darnos la salvación. Porque la salvación precisamente viene de Jesucristo. Jesucristo ya pagó el precio por nuestros pecados. Nosotros sin Jesucristo vivimos en un estado de condenación eterna y necesitamos urgentemente la presencia de ese Cristo en nuestra vida para alcanzar esa salvación y así salir de la condenación eterna. Porque nosotros aquí en la tierra, como seres mortales que somos, nuestro tiempo es perecedero. Tenemos un tiempo de vida en la tierra, ¿sí? Pero más allá, trascendiendo después de la muerte, nos viene una vida que es eterna, ¿sí? Pero si nosotros en esta vida, en este tiempo humano aquí en la tierra, no vivimos en estado de gracia, no vivimos en un estado de plena salvación, entonces nuestra vida eterna va a ser de condenación. Pero si nosotros nos aferramos a ese Cristo que entregó su vida por nosotros, entonces vamos a poder ser salvos. Y esa vida eterna de la que hablan las Sagradas Escrituras, de la que el mismo Jesucristo nos salvó, nos habló, perdón, pues va a ser plena, va a ser feliz, va a ser dichosa, ¿sí? Y no de condenación. Recordemos lo que decía el rico al padre Abraham cuando se encontraba él en el abismo, ¿no? Manda a Lázaro que moje su dedo, porque aquí hace mucho calor y tengo sed. No puede, le dijo. No puede, porque hay un abismo grande entre nosotros. Ya los vivos, como vivo tuviste tu oportunidad. Lázaro pasó muchas penurias, hoy disfruta. Tú, en cambio, ahora estás viviendo la consecuencia de la vida que llevaste en la tierra, ¿verdad? Entonces concluimos entonces que la principal necesidad del hombre es Dios. Primero, porque necesitamos de su misericordia. Segundo, porque necesitamos conocerle. Y tercero, porque necesitamos de él para poder alcanzar la salvación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros anteponemos a esa necesidad de Dios, a esa necesidad del Dios vivo, otras necesidades? ¿Que pueden ser urgentes? Sí. ¿Que son necesarias? También. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cambiamos de lugar?
¿no? Y a Dios, mi necesidad de Dios la pongo en tercero, cuarto o quinto lugar. Y de primer lugar pongo ¿qué? Mi necesidad de alimento, mi necesidad de vestido, mi necesidad de trabajo, mi necesidad de casa, mi necesidad de automóvil, mi necesidad de artefactos, de bienes, ¿sí? ¿Qué sucede cuando yo cambio el orden normal de mis necesidades? Les repito, cuando yo pongo al Señor, mi necesidad de Dios, en tercer o cuarto lugar, ¿qué es lo que sucede? Entonces, inmediatamente, nosotros caemos en pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la actitud de vivir en rebeldía delante del Señor. ¿Sí? ¿Qué es la actitud? ¿Qué es el pecado entonces? Es la actitud de vivir en rebeldía delante del Señor. Si no, trasladémonos nosotros al libro del Génesis en el capítulo número 2, versículos 15 y 17. ¿Qué sucedió con Adán y con Eva? ¿Qué pasó con ellos? ¿No? Estaba la mujer y se acercó la serpiente y empezó a conversar. Y la serpiente le dice a Eva que podía comer de ese árbol, que al contrario, más bien no iba a morir, sino que más bien iba a vivir y que iba a ser como Dios. Es decir, le señaló a Eva un camino de autosuficiencia, un camino en el que según la serpiente y según lo que le decía a Eva, ella podía tomar sus decisiones. Es decir, ella podía tomar el lugar de Dios, decidir, según el árbol del que iba a comer, de la ciencia del bien y del mal, qué era bueno y qué era malo para su vida. Es decir, se ponía en total contraposición de la voluntad de Dios. Porque Dios, como nuestro creador, sabe, conoce qué es lo bueno, qué es lo mejor para nosotros y qué es lo malo, qué es lo peor para nosotros. Pero la serpiente, muy astuta, le dijo a Eva que no morirían y que al contrario, más bien, serían como Dios. Primer y craso error que cometió Eva. Dio oído a esa voz que la confundió. Dio oído, prestó atención a esa voz que la engañó. Y Eva se dejó engañar. El Señor les dijo, de todos los árboles pueden comer, menos de este. Segundo error, desobedeció. ¿Sí? Increíblemente pareciera que el primer error que cometió Eva fue la desobediencia, pero no. El primer error que cometió Eva fue prestar oído a ese animal a quien no tenía por qué escuchar. Ella para eso tenía a su esposo, ella para eso tenía a Dios, con quien vivía en estado de comunión, con quien vivía en estado de gracia. Pero sin embargo, ella prestó atención, escuchó a esa voz que claramente se oponía a la voz de Dios, porque Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles menos de este. Por algo lo dijo el Señor. ¿Sí? ¿Y qué le dijo la serpiente? Al contrario, puedes comerlo y vas a ser como él. Es decir, le abrió la puerta a su autosuficiencia. Le abrió la puerta a ella querer tomar la decisión de lo que era bueno y de lo que era malo para su vida. Es decir, se dejó engañar por la serpiente. Y no únicamente ella se dejó engañar, sino que fue donde su marido, donde Adán, ¿y qué le dijo? Mira, la serpiente me ha dicho que podemos comer y que no va a pasar nada, que al contrario, vamos a ser como Dios. Y Adán recibe del fruto que no podían comer y se lo come. ¿Verdad? Entonces, esa acción de Eva, de dar oído a quien no tenía que haber escuchado, es un acto de rebeldía.
porque lo segundo que le ocurrió fue que desobedeció. Y quien no obedece, pues está manifestando fehacientemente su rebeldía en contra de aquel que le dio una disposición. ¿Sí? Vivir en pecado, entonces, pretender saciar nuestras necesidades con otras cosas, es vivir en pecado. Y vivir en pecado nos lleva a cambiar la gloria de Dios por simples baratijas. Nos lleva a vivir en mediocridad. Y nos lleva a actuar en contra de la ley de Dios. A eso nos lleva ese pretender saciar nuestra necesidad con otras cosas. Ese pretender cambiar el orden de lo primordial en nuestra vida. No es que no sea necesario, no es que no sea importante, pero hay que darle su lugar. Primero es Dios y después es lo demás. Si yo estoy en bien con ese Dios que me ama, con ese Dios que quiere y tiene lo mejor para mí, entonces mi vida va a ser otra. Mi vida va a cambiar totalmente. Y de ese vivir, de ese aceptar, de ese escuchar, esa voz que me confunde, esa voz que me lleva a autosuficiencia, esa voz que me lleva a decidir yo por mí, eso me va a llevar primero a dañar mi relación con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se rompió ese estado de gracia. Dice el libro del Génesis en el capítulo 3, versículo 8, que Adán y Eva oyeron los pasos del Señor y se ocultaron. No es que Dios se ocultó de ellos, sino que ellos, al verse desnudos, se ocultaron de Dios. Antes de cometer el pecado, ellos se miraban desnudos, pero no tenían vergüenza, porque no lo miraban malo. Sin embargo, cuando cayeron en el pecado, el enemigo, que el Señor lo reprenda, los acusó. Y al acusarlos, su desnudez les causó vergüenza. Y por eso se ocultaron de Dios. Y al ocultarse de Dios, entonces rompieron ese estado de gracia. Y lo mismo sucede con nosotros cuando pecamos. Rompemos esa comunión que tenemos con Dios, que vino a restaurarla nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que sucede es que se daña la relación entre los hermanos. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Empezaron a tener conflictos porque el uno le echaba la culpa al otro, por tu culpa, ¿no? ¿Qué le dijo Adán al Señor cuando le preguntó? La mujer que me viste me dio de comer. ¿Y qué respondió Eva? La serpiente me dijo. No asumimos nuestra responsabilidad, no asumimos nuestra culpa y echamos la culpa a los demás. Y si nosotros señalamos a los demás, entonces obviamente que van a haber conflictos. ¿Qué otra consecuencia hacer a consecuencia del pecado? De que precisamente entramos en conflicto con la creación de Dios. En los versículos 17 y 18 del capítulo 3 del libro del Génesis, dice el Señor que ahora vas a comer el pan con el sudor de tu frente. La tierra que antes te producía libremente, a libre albedrío, y tú solo recogías, ahora la vas a tener que trabajar. Es decir, nuestro pecado maldijo la tierra. Y lo siguiente es que trajo muerte física y eterna. Adán no murió en ese momento, pero al ser expulsado del paraíso, tuvo un tiempo para vivir. ¿Por qué? Porque si no iba a vivir condenación eterna. Entonces, miremos nosotros y tomemos ahora una decisión. ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo que va a ocupar el primer lugar a partir de este momento en mi vida? Esas necesidades que sí son necesarias, que sí son urgentes, pero lo primordial, lo principal es mi necesidad de Dios. Es saciar esa sed que hay en mi alma, es saciar ese anhelo, esa nostalgia que tiene mi alma de ser por Dios. Primero sacio mi necesidad de Dios
y luego, con esa sabiduría, con eso que me ha llenado el Señor, entonces voy a poder saciar el resto. La única solución para poder salir de ese pecado es precisamente el Señor. Y vamos a ver ahora plasmado todo esto que hemos compartido de la sed y del saciar nuestra necesidad, lo vamos a ver plasmado en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en el encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con una mujer de la que no se sabe el nombre, solamente se le menciona como la samaritana. ¿Qué nos da a entender? De que esa samaritana hoy somos tú, amada hermana, que me estás escuchando, y yo. Que vamos a tener ese nuestro encuentro con ese Jesús que se hace el encontradizo. ¿Para qué? Para poder saciar esa sed que hay en nuestro interior. Para poder arrancar, para poder quitar todos esos pozos falsos, esas cisternas con aguas engañadoras, que lejos de saciar nuestra sed, al contrario, más bien, nos ha producido más y más sed y nos ha ido hundiendo en el pozo del fango, en el pozo del pecado. ¿Sí? Jesucristo, dice el Evangelio de San Juan, tenía que pasar por Samaria. Dice el versículo número 4, tenía que pasar, porque tenía un propósito, porque había algo detrás de esa acción de Jesús. Quizá hubiera sido más cerca irse por otro camino, pero Jesús sabía que iba a ocurrir algo especial en ese encuentro. Y por eso es que Él se dirige por ese camino de regreso hacia su tierra. Por eso es que Él se dirige por ese camino de regreso, porque iba a tener un encuentro. Él se estaba haciendo el encontradizo con esta mujer. ¿Y dónde iba a ser ese encuentro? Precisamente en un pozo. En el mismo pozo en el que muchos años antes Isaac se enamoró de Rebeca, en el mismo pozo que Jacob se enamoró de Raquel, en el mismo pozo en el que Moisés se encontró con Séfora, que más adelante sería su esposa. Si nosotros nos damos cuenta o recordamos los encuentros que les acabo de mencionar, hemos mencionado y hemos mostrado parejas, ¿sí? Isaac con Rebeca, Jacob con Raquel y Moisés con Séfora, ¿sí? ¿Qué nos muestra entonces? ¿Qué nos enseña? Que Jesús estaba yendo a buscar a esa su esposa infiel, a esa su esposa adúltera, como le dijo al profeta Oseas, ¿no? Vete y busca una prostituta y cásate con ella, ten hijos con ella, ¿sí? Entonces, esa samaritana era su objetivo para atraerla, para saciar esa sed. Y dice el Evangelio de San Juan que esta mujer hacia el mediodía iba a sacar agua. Y hacia el mediodía, pues imaginemos el calor. Acá lo vemos, ¿verdad? Hacia el mediodía el calor es intenso, ¿sí? Y esa mujer a esa hora iba a sacar el agua del pozo. Pero ¿por qué iba a sacar a esa hora el agua del pozo? ¿Por qué no lo hacía temprano como las otras mujeres lo hacían? Porque las otras mujeres se conocían, hablaban, se saludaban. En cambio a ella la mal miraban. ¿Por qué? Porque era una prostituta. ¿Sí? Y precisamente a esa hora del mediodía tiene su encuentro con Jesús. Y tiene su encuentro con Jesús entonces, y este Jesús, haciéndose, como les repito, el encontradizo con ella, porque él provocó ese encuentro, ahí a la orilla de ese pozo, le dice a la samaritana, dame de beber. Y si ustedes leen del versículo 4 en adelante, del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, pues van a mirar muchas actitudes de esta mujer samaritana. Primero le pregunta, ¿tú me pides a mí de beber? Con actitud soberbia, ¿no? Autosuficiente. ¿Tú me pides a mí, tú siendo judío, sabiendo que yo soy samaritana?
y tiene una conversación con esta mujer. Una conversación que increíblemente la va llevando a esta mujer a darse cuenta de que esa agua que iba a sacar de ese pozo con el cántaro que llevaba, pues no iba a saciar su sed y no saciaba su sed, porque ella se sentía señalada, porque ella se sentía marginada, porque ella sentía o experimentaba quizá muchos problemas, muchas circunstancias difíciles en su vida, y por eso es que iba a esa hora, porque no quería encontrarse con las miradas acusadoras, con las miradas que se burlaban, con las miradas que marginaban, con las miradas que señalaban. Por eso ella iba a esa hora, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta cómo esta mujer pretendía saciar su sed precisamente sacando de esa agua, de ese pozo, ¿sí? Y esta mujer entonces, trasladándolo a nuestra vida ahora, podríamos nosotros preguntarnos, ¿dónde estoy saciando mi sed? ¿En la fuente del agua viva? ¿Dónde estoy saciando mi sed? O quizá estoy saciando mi sed en la televisión, en las revistas. Estoy saciando mi sed en el juego. Estoy saciando mi sed en la gula, en la comida, en la bebida. ¿Dónde estoy saciando mi sed? Recordemos esto para poder vivir a plenitud ese versículo con el que iniciábamos hoy nuestro encuentro. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. ¿Dónde estamos saciando nuestra sed? Lo segundo que nosotros tenemos que hacer es cambiar, dejar nuestros esquemas, dejar esas costumbres que pues definitivamente nos apartan y nos alejan de Dios. ¿Qué costumbres nos apartan y nos alejan de Dios? Necesito esto, me hace falta aquello, ¿no? Mi vecino se ha comprado un carro último modelo, yo también quiero. Mi carrito ya es viejo, tengo que cambiarlo. Mi vecina se ha comprado ropa nueva, ¿yo por qué no puedo? ¿Dónde estoy saciando mi sed? ¿Qué esquemas hay en mi mente? ¿Qué paradigmas hemos sembrado? ¿Qué paradigmas hemos nosotros colocado en nuestro interior que nos impiden darnos cuenta que nuestra más grande necesidad es Dios? Y precisamente es eso lo que tenemos que nosotros que reconocer, que nuestra principal, nuestra primordial necesidad es Dios. Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer para poder vivir este versículo 35 del Evangelio de San Juan es precisamente querer cambiar, querer salir de ese acudir a cualquier pozo, acudir a cualquier fuente para saciar mis necesidades. Y algo muy importante, debo reconocer mi pecado. Debo reconocer mis faltas, debo reconocer mis errores. Jesús en el pozo le dice a la mujer, ve a llamar a tu marido. Y la mujer casi inaudiblemente le dice, no tengo marido. Y el Señor le responde, has dicho bien. Has dicho bien, porque ahora no tienes, has tenido 5 maridos, pero con el que ahora vives no es tu marido. Entonces, esta mujer, ante la presencia de Jesús, reconoció su falta, reconoció su pecado. Cuán importante es para nosotros el poder aceptar
que hemos pecado, que nos hemos equivocado. El poder reconocer que hemos cometido una falta. Reconociendo nuestros pecados, entonces ya tenemos gran parte de la batalla ganada. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, entonces inmediatamente va a surgir o va a suceder lo que pasó con esta mujer en el versículo 26, ¿no? Le dice el Señor, tú eres el profeta, porque has dicho todo sobre mi vida, conoces todo sobre mí. Es decir, al reconocer nuestra falta, vamos a quitar la oscuridad de nuestra vida, vamos a dejar que la luz de la presencia de Dios se haga en nuestra vida y vamos a poder reconocer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y luego de ello no vamos a poder quedarnos callados, sino que más bien como esta mujer, dice el versículo 28-29, que dejó su cántaro tirado, ese cántaro que le servía para llevar el agua, para no salir a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, dejó tirado el cántaro y dice que se fue al pueblo, a ese pueblo al que tenía miedo a la gente, a ese pueblo en el que tenía vergüenza de presentarse delante de la gente. Y les dijo, miren, he encontrado a un profeta que me ha dicho esto y el otro. Y estaba contenta y estaba feliz al punto que los que le escuchaban, concluye diciendo el versículo 29, el versículo 30, perdón, salieron y fueron hacia donde estaba Jesús. Que esta noche entonces, mis amadas hermanas, cada una de nosotras podamos experimentar, podamos vivir ese encuentro que tuvo esta mujer con nuestro Señor Jesucristo, para que de esa manera pueda nuestro ser saciar esa sed que tiene de ese Dios vivo, para nunca más volver a ser esa tierra árida, esa tierra reseca que produce muerte, sino más bien al contrario, esa tierra fértil que se convierte en un huerto frondoso que puede dar sombra, que puede cobijar, que puede recibir, que puede animar, que puede levantar. Que cada una de nosotras, amadas hermanas, en esta noche entonces podamos saciar la sed de nuestra alma en esa fuente del agua viva. En esa fuente del agua viva, que va a darle vida a nuestra vida. Que cada una de nosotras entonces en esta noche podamos dejarnos llenar por ese fuego de su espíritu. Que podamos nosotros entrar en ese corazón para poder encontrar descanso, para poder saciar todo nuestro interior. Les voy a invitar entonces ahora a que podamos hacer una oración para pedirle a ese Señor, a ese Dios de poder, que pues se pueda abrir nuestro interior, especialmente nuestra alma, y que se sacie de ese Dios vivo, del Dios de la vida. Amén. Voy a invitarles, amadas hermanas, entonces a que podamos hacer un momentito de oración. Como les recuerdo siempre, en ningún sitio en la palabra de Dios dice de que para orar hay que cerrar los ojos, pero para evitar distraernos, para evitar perdernos de la bendición del Señor, pues los mantengamos cerrados. Amén. Digamos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, amado Padre, Creador del cielo y de la tierra, Jesucristo, Hijo de Dios, Redentor y Salvador del mundo. Espíritu Santo, don divino de lo alto,
Amor, unión perfecta entre el Padre y el Hijo, ven. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos. Ayúdanos a hacer esta oración con fe, con amor, y para mayor honra y gloria vuestra. Mamá María, pedimos también tu intercesión. Ayúdanos. Ayúdanos, Madre bendita, a hacer esta oración con fe, con amor, y para mayor honra y gloria de la Santísima Trinidad. Amada hermana, quiero invitarte a que imagines por un momento ese pozo. La hora del calor está presente. El calor de tus angustias, el calor de tus necesidades, el calor del dolor, del sufrimiento, el calor de las lágrimas que han derramado tus ojos. La tristeza que te consume, la soledad que te abate, la depresión en la que has vivido porque te has sentido herida, traicionada. De tus ojos han brotado lágrimas amargas, lágrimas de impotencia, lágrimas de sufrimiento. Y en medio de tu angustia y de tu dolor, buscabas una respuesta, una solución. Y la desesperación te llevaba a buscar soluciones en pozos profundos, en pozos fríos, secos, vacíos. En pozos de aguas amargas que resecaban y resquebrajaban más y más tu alma, tu corazón. Entre más buscabas, menos encontrabas. Entre más te deshacías por encontrar soluciones, entre más te deshacías por buscar respuestas a tus preguntas, a tus inquietudes, más y más te hundías en el pecado, en el engaño de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Es mentira, le dijo a Eva, no vas a morir, al contrario serás como Dios, porque tú vas a tomar tus decisiones, porque tú vas a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo para tu vida. Pero cuánto engaño en sus palabras. Cuánto engaño en las palabras de ese enemigo
que le costaron la tranquilidad, que le costaron la serenidad. Y así como Adán y Eva, tu vida se ha hecho difícil. Entre más te esfuerzas, más te cansas. Entre más buscas, menos encuentras. Porque te estás esforzando mal. Porque estás buscando donde no debes. Porque así como esa mujer, la samaritana, prefería ir al mediodía, a la hora del sol ardiente, la hora en que el mismo suelo desértico quemaba sus pies, quemaba su propio rostro, para evitar encontrarse con quienes la acusaban, con quienes la señalaban. Así también estabas buscando a la hora equivocada y en el lugar equivocado, donde saciar la sed de tu alma. Pero mira, mira cuán grande y misericordioso es Dios. Ese Dios que te creó, ese Dios que te formó en el vientre de tu madre, ese Dios que pensó en ti, en cada detalle de tu cuerpo, en el color de tus ojos, en el color de tu pelo, ese Dios que con amor te formó, ahora quiere encontrarse contigo, porque ha visto tu dolor, porque ha visto tu sufrimiento, ha visto los golpes que te han dado, los que tú misma te has provocado. A ti, mujer, en esta noche, el Señor Jesús, tu Salvador, sale a buscarte. Y te dice, dame de beber. Dame de beber de tu alma. Dame de beber de ti, de tus sueños, tus anhelos. Habla conmigo, estoy aquí para escucharte. Y es ese mismo Jesús que se encontró con esa mujer, que provocó ese encuentro con esa mujer, con esa samaritana que no tiene nombre porque nos representa a ti y a mí, ahora, aquí, en este lugar. Dame de beber de ti. Y no volverás a tener sed jamás. Ven. Ven y entra en el corazón de Jesús.
Ven y entra en el corazón que Jesús dejó traspasar para que encontraras en él tu lugar de reposo, tu lugar de descanso. Ven, ven y entra en ese corazón donde vas a saciar la sed de tu alma y donde vas a encontrar la saciedad, la paz, la plenitud que tanto estabas buscando. ¿Pensaste tal vez alguna vez que el dinero era una necesidad? ¿Pensaste tal vez que un esposo te daría seguridad? ¿Pensaste tal vez que tu trabajo supliría todas tus necesidades? Pero qué mal buscabas. Y si mal buscabas, mal encontraste. Mas en este momento, ese mismo Jesús que provocó el encuentro con esa mujer de Samaria, está provocando ese encuentro contigo y te está llamando a ti por tu nombre. Ana María, Ana Luisa, Ángela, Andrea, Daisy, Doris, Gladys, Isabel, Janet, Juana, Caro, Lady, Lourdes, Liz, Carmen, María, a ti te está llamando. Te abre los brazos y te estrecha en un abrazo que te levanta, que te renueva. Y mira tus vestiduras, mira tus sandalias, mira tus manos. Has sido renovada. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bondad, por haber provocado hoy este encuentro, por haber provocado, Señor, este momento en el que el alma de cada una de estas hijas tuyas ha sido tocada por tu mano. Y siendo tocadas por ti, Señor, somos renovadas, cambiadas, transformadas. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque hoy esos pozos engañadores, esas cisternas engañadoras de aguas salubres, sucias, contaminadas, que contaminaban y ensuciaban nuestro ser, han sido destruidos. Y el pozo del agua viva, Señor, se abre para saciarnos, para llenarnos de ti y de tu presencia. Gracias, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, porque tú, Señor,
todo lo que tocas lo haces nuevo. Bendecimos y alabamos tu nombre, Padre de bondad. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Jesucristo. Bendecimos y alabamos el nombre del Espíritu Santo. Gracias. Gracias, oh Santísima Trinidad, porque creemos que hoy han estado aquí obrando en nuestra vida. Gracias. Muchas gracias, Señor. Bendito, bendito y alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso. Gracias, gracias, Señor. Santo, santo es tu nombre. Bendito sea, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, 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 Señor. Con nuestras manos levantadas, oh Dios, hoy queremos rendirte el honor y la gloria que solo a ti te corresponden. Hoy queremos unirnos, Señor, al coro de los ángeles para alabarte, para bendecirte, para glorificarte. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. María, eres Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, oh Gran Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios.